A una clase más aquí con nosotros en IU. Para recordarles que la clase está siendo grabada y podrán encontrarla en un par de días en su sección estudiantil, así como también van a recibir el certificado de la misma a su correo electrónico en un par de días, ¿vale? Bueno, el día de hoy tenemos a Tamara Luque. Ella va a impartir la clase del día de hoy. Tamara, es un gusto tenerte con nosotros con un tema tan interesante y tan padre como todos los que manejas con nosotros. Ella va a dar la clase del día de hoy. Tamara, es un gusto y comenzamos con tu clase. Adelante. Gracias, Paulina. Gracias a todos por acompañarme acá una tarde más. De verdad que los días que tengo clase con ustedes me encanta porque siempre hacen muchas preguntas, aunque a veces ya no sé qué más inventarme porque les he venido a hablar de muchísimas cosas. Entonces, bueno, para cambiar un poquito y que no siempre sea de la neuro, seguimos un poquito hablando de procesos cognitivos. Y en esta ocasión quería volver a traerles tema de pensamiento. Hace unas semanas estuvimos hablando de pensamiento y lenguaje, la relación que tienen esos dos procesos cognitivos y algunos de los intríngulis de su estudio, ¿no? Desde la psicología y también como la evolución que han tenido a lo largo de la historia precisamente de la psicología. Entonces, hoy quería abordar, pues precisamente ahondar o empezar por la introducción ya puramente hablando de pensamiento. Hay una línea de la disciplina que es la psicología del pensamiento que se dedica precisamente a poder ahondar en estos procesos. Ay, perdón que tenía aquí lo que ya. ¿Y qué más? Bueno, para quienes no me conozcan, perdón, no me presenté. Yo soy Tamara Luque, soy neuropsicóloga, soy coach creativa, entonces, bueno, aparte de docente, speaker, autora y demás. Entonces, bueno, por eso les hablo precisamente de esas cosas, porque, bueno, tiene que ver con los procesos cognitivos. En otros momentos hemos podido ir hablando también de procesos de neuropsicología y les traeré más contenido sobre eso, pero ahorita vamos a empezar con algo muy básico que en realidad me gustaría preguntarles ahora. Bueno, el turno de preguntas yo habitualmente trato de dejar 10 minutitos, 15 al final de la sesión para que podamos prender los micros, las cámaras y podamos hacer un intercambio de opiniones, aclarar dudas, cualquier cosa. Entonces les invito que me esperen al final de la sesión. De todas formas, pueden ir escribiendo las dudas en el chat y yo, junto con la ayuda de Paulina, las vamos leyendo al final para darle respuestas a todas. Pero me gustaría empezar esta sesión pues preguntándoles para ustedes qué es el pensamiento o cómo conciben. Entonces, quien quiera, me lo escribe en el chat. Ahorita no abramos los micrófonos, por favor, para agilizar la clase y sobre todo la grabación. Entonces, si me van escribiendo en el chat para ustedes o qué conocimientos tienen del pensamiento, qué creen que es o cómo lo definirían. Buenas tardes, Aris, desde Chiapas. Buenas tardes a todos. Porque en realidad nos cuesta, lo que sucede es que a veces las cosas más cotidianas y tan inherentes, ¿no? Como es el lenguaje o el pensamiento, nos cuesta mucho saberlo definir, porque en realidad son cosas que están como obvias, ¿no? Están como muy, pues sí, obvias y se dan por hecho. Entonces, a ver si alguien, al menos uno, que me ponga qué concibe que es el pensamiento. Bueno, como están recién entrando, les voy a dejar que mediten sobre ello y luego me lo cuenten, pero vamos a ir avanzando para poder avanzar sobre el temario y bueno, pero luego sí les voy a preguntar. Entonces les dejo que se vayan aterrizando para luego preguntarles. Entonces, bueno, la idea acá es obviamente presentarles qué es el pensamiento desde una parte de la definición conceptual, digamos, general, pero obviamente también, obviamente, desde el contexto de la psicología, cómo se relaciona con las ciencias cognitivas y cómo surgen precisamente estas ciencias cognitivas. Entonces, bueno, ¿qué es el pensamiento? El uso de esta palabra, igual que nos pasaba el otro día cuando estábamos hablando del lenguaje, pues en lo que es el lenguaje cotidiano, ¿cómo lo entendemos? Pues como la facultad o capacidad de pensar, ¿no? Así aparece en la RAE, por ejemplo, como el proceso por el que se ejerce esa capacidad, entonces una capacidad y también el proceso por el cual se desarrolla. Y también, obviamente, el producto de la propia actividad de pensar, lo cual a mí me encanta cuando leo las definiciones de la RAE porque definen sobre lo definido. Entonces, al final encontramos que el pensamiento es la capacidad, el proceso y el producto, con lo cual
Bueno, la definición se define a sí misma en varias ocasiones, ¿no? Y también hay una otra acepción de la palabra, bueno, del concepto de pensamiento, que es un conjunto de ideas personales o colectivas, que es lo que identificamos comúnmente como creencias, ¿no? El pensamiento colectivo, pero también el conjunto de ideas, de ideología que tenemos, también lo denominamos pensamiento. Y bueno, pues si ya vamos a, obviamente, una definición más técnica, más científica, acá, por ejemplo, Holojack y Morrison en 2005 definen el pensamiento como la transformación sistemática de representaciones de conocimiento que sirve para caracterizar estados del mundo, ya sean reales o posibles, a menudo al servicio de objetos concretos. Bueno, hemos pasado de una definición muy cercana a esta que la verdad vamos a desglosarla otra vez porque cuesta un poquito entenderla. Al final, el pensamiento lo que se basa precisamente es que nosotros en nuestra mente tenemos representaciones de conocimiento, ¿no? Tenemos conceptos, tenemos ideas. Y entonces esa transformación de ese conocimiento que tenemos y que nos sirve para poder definir, relacionarnos y caracterizar el mundo es a lo que llamamos pensamiento, ¿vale? Una transformación sobre ese conocimiento que tenemos y que nos sirve obviamente para interactuar con el mundo. El pensamiento designa lo que contiene o lo que apunta a un conjunto de actividades mentales u operaciones intelectuales, como razonar, hacer abstracciones, generalizar, cuyas finalidades, entre otras, son resolver problemas, tomar decisiones y representar la realidad externa. Acá Carretero y Asensio, estos dos profesores de hecho son de mi facultad, de donde yo estudié en Madrid. em, Como ven acá, el pensamiento obviamente engloba actividades mentales y operaciones intelectuales que se ponen al servicio de otros procesos, ¿no? De otras actividades que nosotros tenemos a nivel cognitivo, como precisamente, bueno, resolución de problemas, toma de decisiones y esa representación de la realidad externa. Nosotros pensamos sobre las cosas, pero justo, o sea, pensamos sobre el mundo externo y también sobre el mundo interno y también sobre lo real y lo posible. No necesariamente tiene que ser real, también a veces son posibilidades. Nosotros pensamos a veces incluso en cosas que no existen, representaciones que tomamos en base a los conocimientos que tenemos, que elaboramos y transformamos y nos permite pensar el mundo, ¿vale? Ese mundo entendido con el mundo interior y el mundo exterior. Bueno, en la mayoría de los manuales se organiza el pensamiento en como en dos secciones, ¿no? El razonamiento y la resolución de problemas. Digamos que tiene como dos componentes, estos dos componentes. Uno de ellos, el razonamiento, lo que este se divide luego en distintas ramas, el razonamiento inductivo y el razonamiento deductivo. El inductivo lo que se trata es que a partir de un caso concreto extraemos una idea, un pensamiento, un razonamiento general. Y en el caso del deductivo es al contrario, digamos que el embudo es a la inversa, partimos de una idea general o una ley general y, perdón, creo que lo estoy diciendo al revés. Sí, lo estoy diciendo al revés. Del deductivo de lo general, perdón, es que siempre tengo una mnemotecnia para recordar estas cosas, pero ya saben que siempre hay cosas que cuando uno las estudia se le olvidan puntualmente, pues esta es una de ellas. Entonces, tenía una regla mnemotécnica, pero no la he utilizado hoy. Inductivo, perdón, va de algo general y vamos a casos concretos, a ejemplos que demuestran que la solución es falsa o hipótesis fundamentadas en observaciones repetitivas. Y el deductivo vamos de casos concretos extrayendo, no, ahorita lo estoy diciendo otra vez mal, ¿o cómo? Perdóneme. Del deductivo vamos de principios generales a ejemplos específicos, así es, y del inductivo de cosas concretas extraemos normas generales. Perdón por esto, porque ya les confieso que a veces que hay cosas que una no recuerda. Entonces, bueno, a lo largo de la psicología, de la historia de la psicología, el pensamiento se ha analizado desde diferentes corrientes psicológicas. Algunas de ellas ya las vimos en la otra sesión, pero las traigo acá precisamente por si no pudieron asistir a la sesión. Entonces, ya el pensamiento, o mejor dicho, cuando el padre de la psicología, tal y como la entendemos ahora, que es el considerado William James, él ya estudia el pensamiento
Pero sin embargo, Bunt, que más o menos es coetáneo un poquito después, él lo ignora. Entonces, quiere decir que en los inicios de la historia de la psicología, no todos los autores estudiaron o contemplaron el pensamiento como un concepto relevante de estudio, estuvieron centrados como en otras cuestiones. Luego, posteriormente, la escuela de Wurzburgo ya sí empieza a estudiar el pensamiento por medio de la introspección sistemática. O sea, fíjense, estos son creo que son principios como del siglo XIX. Ahí es cuando empezamos ya a hablar en psicología de introspección, de esa parte de volver adentro para poder estudiar nuestros procesos internos, porque el pensamiento obviamente tiene un producto, a veces es el lenguaje, a veces son nuestras acciones, pero es un proceso que ocurre dentro de nosotros, dentro de nuestra mente. Entonces, para ellos, para esta escuela, el pensamiento es un producto de naturaleza general y abstracta, lo que obviamente pues ya lo podemos asumir, ¿no? Obviamente es algo abstracto, no lo podemos cuantificar, no lo podemos ver. Un poquito más tarde, el conductismo da un papel secundario al pensamiento. El conductismo, recuerden que se centra principalmente en la conducta, es decir, yo tengo un estímulo y luego emito una respuesta. Ya en algunos modelos posteriores se mete entre medias el papel de la cognición como mediador entre el estímulo que recibimos y la acción que emitimos. Pero inicialmente en el conductismo más puro, obviamente no es de donde más se centran. Y para ellos en realidad es relevante en el sentido de que aparece a la hora de resolver problemas. Y acá, bueno, pues viene de, por ejemplo, los estudios de Thorndike, en el que trabajaba con jaulas en las que los animales tenían que aprender en base a ensayo y error. Bueno, pues ya la Gestalt un poquito más tarde pone precisamente el foco en los aspectos internos del pensamiento y en la resolución de problemas. Ellos lo analizan paso a paso y van desglosando todos los procesos internos que tienen relacionados precisamente con la solución de problemas. Y además, ellos diferencian entre el pensamiento productivo, que es el que se genera de manera de insight, y el reproductivo, ¿vale? Y obviamente, pues después, mucho después, llega la rama de la psicología cognitiva, que en realidad es mucho posterior, es relativamente novedosa teniendo en cuenta la antigüedad que tienen otras ciencias, ¿no? Como la medicina. La psicología relativamente es una ciencia joven en comparación con otras y en ese gradiente, pues obviamente la psicología cognitiva llega, bueno, práctica, digamos, de las últimas corrientes, ¿no? Para que me entiendan. Entonces ellos lo que se preguntan precisamente es qué es la cognición y qué es la psicología cognitiva, ¿no? Entonces, bueno, cognición viene de la palabra, de la raíz latina cognoscere, que significa conocer. En el caso de la REI, como decíamos, es pues igual el conocimiento, acción de conocer, con lo cual es la definición, lo definido en la definición. Entonces, bueno, al final es la capacidad que tenemos para acceder al conocimiento que tenemos, ¿no? Según el Diccionario de Psicología de Cambridge de Matsumoto en 2010, en 2009, la cognición tiene dos acepciones. Entonces, acá ya vamos a una descripción más científica. La primera hace referencia a los procesos mentales conscientes e inconscientes que tenemos. ¿Y a qué se refiere con procesos mentales conscientes? La percepción, el pensamiento y la memoria. Vemos que el pensamiento forma parte de la cognición y que la cognición tiene en cuenta otros procesos distintos, pero también tiene en cuenta o incluye más bien procesos mentales inconscientes, como por ejemplo la construcción gramatical. Nosotros hablamos de acuerdo a las normas de la gramática, pero ya lo hacemos de un nivel inconsciente, no estamos pensando conscientemente cada norma que vamos aplicando cuando hablamos o cuando escribimos. También el análisis y la transformación de la información sensorial en perceptos y el control neuronal de los procesos fisiológicos. Aquí tampoco no quiero que presten demasiada atención a esta parte inconsciente, porque obviamente aquí nos vamos a centrar más en los procesos conscientes. Y la segunda acepción lo que hace referencia es a pensamiento o idea, de manera que en una definición o en una acepción el pensamiento forma parte de la cognición y en la otra, en realidad el pensamiento pues define, ¿no? La cognición en base a las ideas. Desde la psicología cognitiva se define la cognición como la facultad o capacidad para acceder al conocimiento, que es lo que habíamos dicho antes en función de la RAE, pero
Ahí más importante utilizarlo también, no solamente acceder al conocimiento, porque ahí si no, digamos que la secuencia se rompería, sino también poder utilizarlo para otros procesos, por ejemplo, para tomar decisiones y para solucionar problemas. Por tanto, bueno, pues, ¿qué es la cognición? Es la capacidad de acceder al conocimiento y usarlo en los procesos mentales. Bueno, pues desde la psicología cognitiva, precisamente se estudian estos procesos mentales que también se llaman procesos cognitivos. Voy a ver un poquito de agüita, gracias. Que se definen como procesos o fenómenos subyacentes a la conducta. Es decir, subyacentes a la conducta es que están por debajo del nivel de conciencia de la conducta y que en realidad es como parte de lo que motiva la conducta. Subyacentes es que está por debajo, de manera que también pueden ser causa o motivo de la conducta, ¿vale? Es en lo que la conducta a veces se basa. Lo pueden analizar ustedes también cualquier cosa que van a actuar, cualquier conducta que van a emitir, la mayor parte de las veces, bueno, vamos a obviar, obviamente estamos hablando de conductas conscientes, no estamos hablando de las automáticas, pero todas ellas van a venir a partir de un pensamiento, ¿no? O sea, yo he agarrado el vaso porque he pensado, tengo sed, se me está secando la boca, voy a ver un poco de agua, ¿no? Entonces, obviamente ya he hecho la conducta, pero ven, siempre precede o hay en la base un pensamiento. Bueno, aparte, una sensación primero, un pensamiento que lo traduce y una acción. Bueno, pues estos fenómenos nos ayudan a recopilar y procesar información. Y de nuevo, aunque me repita mucho, pues es así, es utilizar este conocimiento en la toma de decisiones y en la resolución de problemas. Entonces, no solamente es como acceder a ese conocimiento, pero también procesar ese conocimiento, todos esos datos que tenemos en la mente, toda esa información. Cuando hablamos de procesos mentales, precisamente son los que estudiamos en neuropsicología, lo llamamos en procesos cognitivos. Es la misma terminología, aunque cambia un poco, hace referencia a lo mismo. Entonces, como ya vimos también, pues algunos de ellos o los que nosotros estudiamos, pues es la atención, la percepción, obviamente el pensamiento, que normalmente se estudia desde la rama del razonamiento, la memoria, etcétera. Estos procesos son internos, ¿no? La cuestión es que no podemos observarlos y tienen lugar entre estímulos ambientales y el comportamiento. Es lo que decíamos, ¿no? De la parte conductual toman la parte de que nosotros tenemos el estímulo, luego hay un proceso cognitivo que lo traduce, ¿no? Que lo analiza, que lo procesa, que lo traduce y luego hay una respuesta, un comportamiento que es el output, ¿de acuerdo? Entonces entra como digamos, como si fuera una caja, como si fuera una computadora, un procesador, entra la información ambiental, nosotros la procesamos con los procesos cognitivos y emitimos el output, que es un comportamiento. Que el comportamiento también, siempre les recuerdo, el comportamiento también puede ser el lenguaje, por ejemplo, que yo pase algo y diga algo, es un comportamiento, sería un comportamiento verbal, pero sería igualmente un comportamiento. Para que no piensen que solamente el comportamiento tiene que ser como motor y que implique movimiento, sino una conducta observable también es el lenguaje. Y cada función cognitiva trabaja para ayudar a recopilar y procesar la información y por lo tanto a menudo trabajan juntos en procesos interrelacionados. Esto cuando estuvimos viendo las clases de neuropsicología lo pudimos ver un poquito más desde la base neuroanatómica. Los distintos procesos tienen un sustrato o una base neurológica diferente, pero sin embargo existen conexiones entre las distintas áreas porque en realidad no son procesos del todo paralelos. Hay una parte de los procesos que son en paralelo, otra parte que es serial, y obviamente el modelo actual más preponderante es que hay una interconexión, son los modelos de redes neurales, de manera que obviamente para la atención o para la percepción hace falta la atención, para la memoria hace falta atención y también pensamiento, de manera que para consolidar, esa es la palabra, consolidar los distintos conocimientos, necesitamos de todos esos procesos y todos van trabajando más o menos juntos, de manera que las áreas cerebrales que están específicas de cada uno de ellos tienen conexiones unas con otras. Y decíamos en aquella sesión que por eso, a veces cuando tenemos lesiones en un área específica, podemos tener afectación en algún proceso que quizás neuroanatómicamente no está alojado en esa área, pero quizás ha habido una afectación en la vía de conexión. Es como
si fuéramos ciudades, ¿no? Como si los lóbulos fueran ciudades, de manera que la carretera que comunica una ciudad con otra, que sería como las áreas específicas de cada proceso, pues por cualquier momento pues haya habido un corte, ha habido un tipo de accidente, algo que impide que la comunicación llegue, ¿no? A través de esa carretera. Entonces imaginen que más o menos son como autopistas de información, las que generan las neuronas y que a veces evidentemente, aunque en una ciudad o en una región no haya una lesión, no haya un problema, la carretera que comunica, esa red que comunica con otras, sí se puede ver afectada de manera que a veces afecta a otros procesos. Bueno, pues en cuanto a los procesos mentales o cognitivos, como decíamos, existen los básicos y los complejos. En cuanto a los básicos, a ver, perdón que se me fue. En cuanto a los básicos, tenemos, bueno, la sensación, ay, a ver, es que me está tapando esto. A ver si puedo ponerlo aquí mejor. Vale. Las de base son la sensación, la percepción, obviamente la atención, esto es muy importante, vimos que sin atención en realidad es como la puerta de entrada, sin atención no podemos realizar correctamente ninguno de los otros procesos, es uno que está en la base, por eso cuando tenemos afectaciones en él, suele haber muchos problemas en otras áreas. Atención, emoción, afectividad, motricidad, asociación, intención, imitación, contacto, interacción, comunicación y lenguaje, que ya hemos hablado de ello, instinto, incluso regulación y autonomía. Esas son funciones cognitivas que también obviamente tienen que ver mucho y se nutren de funciones sensoriales. Y las complejas, acá ya encontramos si funciona, a ver, antes salió y ahora. Tendríamos obviamente el pensamiento, que es el que estamos hablando ahora, tendríamos la memoria, la identidad que tenemos como seres, como personas, como, ¿no? Como seres completos y que formamos parte de algo. Las funciones simbólicas, la inteligencia, obviamente muy relacionada con el pensamiento, la relación con nuestro cuerpo en cuanto a lo que nosotros también entendemos, que ocupamos y demás, aparte del tema sensorial y el comportamiento. Y la cognición se refiere a la acumulación de información que hemos adquirido a través de aprendizaje o de la experiencia. Incluye asimilar y procesar información que, a ver, es que estoy tapando, ay, información que recibimos de diferentes fuentes para convertirlas en conocimiento. Entonces nosotros a través de las sensaciones y también de todo lo que experimentamos en el mundo, vamos acumulando esa información. No solamente es lo que estudiamos, cuando hablamos de información también es todas las experiencias, todo lo que experimentamos y todo lo que sentimos. También eso se queda como huella de memoria y como información. Nosotros ya sabemos que si tocamos el fuego nos quemamos, porque igual en algún momento pues ya tocamos algo caliente y eso es una experiencia sensorial que se forma parte de nuestra base de datos de información, digamos. ¿Cómo se define entonces el concepto de mente? Según la perspectiva cognitivista, es decir, de la psicología cognitiva, el conocimiento o cognición se almacena y se elabora en la mente bajo la forma de una representación mental. Nosotros cuando, por ejemplo, estamos hablando de los muebles, de los tipos de muebles, tenemos distintos tipos de representaciones mentales. Tenemos una representación que a veces nosotros, es que si ustedes hacen como la reflexión, van a ver que a veces ustedes pueden ver esas palabras en su mente, digamos, o bien pueden tener una imagen. Hay gente que es más visual, hay gente que más lingüística, más verbal, pero en realidad utilizamos ambos tipos de representaciones, ¿no? Nosotros si pensamos en un elefante, pues ya estamos imaginando en nuestra mente la forma del elefante con su trompa, sus cuatro patas y demás. Entonces tenemos esa representación mental en forma de imagen. ¿Qué es esa representación mental? Precisamente esa imagen u otro posible formato, porque algunas cosas las tendrán como identificadas como palabras o incluso como sensaciones que se construye sobre la base de la información de entrada. En entrada es todo lo que percibimos del ambiente y mediante operaciones que el sistema cognitivo aplica a su transformación. El conocimiento de la mente humana está organizado en forma de representaciones, imágenes u otros formatos posibles. Entonces, nosotros, obviamente, por la experiencia, a través de esa información de entrada, que en este caso, por ejemplo, puede ser la visual,
Nosotros ya sabemos cómo es la representación de un mueble, de los distintos muebles de una mesa, de una silla, porque lo hemos podido ver. También hemos visto cómo se escriben las palabras que identifican esos elementos. Pero si estuviésemos pensando, por ejemplo, yo cuando pienso en la palabra terciopelo, ¿no? Que es muy táctil, pues obviamente la veo claramente en mi mente como de color púrpura, no sé por qué, o como granate, pero sí soy capaz de emitir como una representación mental que también tiene que ver con lo táctil, ¿no? Entonces, enseguida ven a mí la sensación del tacto cuando tocamos el terciopelo. Entonces, observen estas cosas en estos días y se van a dar cuenta de cuántas representaciones tienen. Bueno, la psicología cognitiva como ciencia estudia los procesos mentales que ya hemos hablado y las distintas funciones y bueno, pues fue una visión teórica que surgió a mediados de los años 50. Posteriormente, llegó la teoría del procesamiento de la información en la que se utilizaba la analogía del funcionamiento de la mente como si fuera un ordenador, ¿no? De manera que nosotros le metemos inputs, por ejemplo, cuando tecleamos o cuando le insertamos programas y nuestra mente hace un procesamiento de la información. El objetivo principal de la psicología cognitiva es proporcionar una descripción teórica de la mente, obviamente de todo esto que estamos hablando de las estructuras mentales, representaciones abstractas y sus procesos, y también encontrar evidencia experimental y cuantitativa sobre el funcionamiento mental. Es una disciplina que sí ha habido o se han realizado muchos experimentos, mucha investigación de tipo experimental para precisamente cuantificar y poder medir de alguna forma ese funcionamiento mental que, como decíamos al principio, en inicio, bueno, y al final es abstracto, pero para poder cuantificarlo hemos tenido que operativizarlo, se dice en metodología de definición operativa, y ha sido sujeto de muchos, numerosos estudios experimentales. Bueno, como decíamos, surge a finales de los años 50 porque hay una revolución cognitiva, precisamente en oposición al conductismo, que era lo que se estaba llevando de moda en aquella época, ¿no? El enfoque conductual era muy valioso con el tema de las fobias y mucha información que trajo, pero evidentemente había una parte en la que la ecuación le faltaba algo, ¿no? Limitar todo nuestro comportamiento meramente a la conducta había una sensación de que algo nos estábamos dejando fuera, ¿no? Que obviamente pues es la mente, es el pensamiento. Y obviamente, bueno, pues también vino beneficiada, como decíamos antes, el auge de esta disciplina por el desarrollo de métodos experimentales más rigurosos para el estudio de procesos internos. Obviamente la metodología de investigación en el área de psicología fue evolucionando de manera que esa particularidad que tiene el estudio de los procesos internos mentales, pues ya existían métodos para poder evaluarlos que hasta entonces no estaban al alcance. Y obviamente también hubo una aparición de un nuevo interés científico en precisamente en lo que decíamos, ¿no? Esa parte de la comparación del procesamiento de la información con la computadora, esa metáfora. Entonces, bueno, el objetivo es estudiar, bueno, esto ya lo vimos antes, perdón, esto. Y obviamente acá también la psicología cognitiva tomó de la mano algunas de las aportaciones de Piaget y Vygotsky sobre el desarrollo y el aprendizaje cognitivo. Por eso muchas veces la psicología cognitiva viene muy de la mano de la psicología del desarrollo, cuyos autores principales precisamente son Piaget, Vygotsky y Brunner, así como de los más, bueno, contemporáneos, Piaget no tanto, pero em, en realidad viene muy relacionado porque el desarrollo viene muy mediado por el desarrollo cognitivo y el desarrollo cognitivo viene mediado por, bueno, el desarrollo estimular, el desarrollo de otras áreas del cerebro. Entonces, bueno, ¿cuál es la diferencia entre el enfoque conductista y el conductivista? Lo que decíamos, el enfoque conductista solo estudia el comportamiento observable, es decir, estímulo-respuesta. Si alguien me grita, yo me siento mal, ¿no? Entonces es algo observable o me enojo, ¿no? Cuando alguien me grita, pues yo también me enojo, imagínense.
es un comportamiento que es observable. Sin embargo, el procesamiento, perdón, el comportamiento interno, que es lo que estamos hablando, de esa serie de procesos mentales, de la cognición, no podía ser estudiado porque en ese caso, en ese momento, también hay que darles un poco de chance a los conductistas, no tenían los medios para poder ver qué ocurría dentro de la mente, ¿verdad? Porque además, aunque abriésemos el cerebro, tampoco es que tengamos las ideas ahí a la vista, ¿no? Entonces, en comparación con ese modelo, la psicología cognitiva empieza a poder plantear, estudiar y proponer métodos científicos y experimentos que puedan precisamente dar respuesta a esa necesidad, ¿no? Em, y entonces, justo la psicología cognitiva, como les decía, es que yo imagino muy bien ese gráfico, ¿no? En el que es estímulo, respuesta y hay una cognición, un pensamiento, una cajita entre medias, que precisamente es ese proceso que está en el medio, que es mediacional y que ocurre entre estas dos variables que estamos hablando. Y este proceso o evento mediador, como llaman en psicología cognitiva, es mental y podría ser, pues, por ejemplo, un proceso de memoria, uno de percepción, uno de atención, uno de resolución de problemas, etcétera. Hay distintos tipos. Y según los psicólogos cognitivos, obviamente, para ellos no es que desechen la parte del conductivismo, sino que para ellos es lo importante para entender el comportamiento también es el por qué lo hacemos, ¿no? ¿Qué pasa en esa caja negra, que es la mente en la que cuando le damos este tipo de información, la procesa de la forma que sea y da esta respuesta? Al final en acá, en esta parte de la cognición es el por qué motivo estamos emitiendo esta respuesta ante este estímulo, ¿de acuerdo? Entonces es importante para ellos y fundamental entender el proceso mediador. Entonces, bueno, simplemente este es el esquema, justo el que les estaba como comentando, tenemos el estímulo del ambiente, en el conductivismo había una caja negra entre medias, no se sabía nada de eso, y luego la respuesta, ¿no? Había como una parada intermedia, pero nadie sabía qué pasaba ahí, pero sin embargo, pues de la manera en el modelo cognitivo, ahí en esa caja negra lo que sitúan es el evento mental. Bueno, quiero preguntarles una cosa. Vamos a ponerle, les quiero poner un ejemplo para aplicar lo que les he explicado hasta ahora. Quiero que se imaginen la siguiente escena. Van ustedes manejando por una carretera que está bastante oscura, ¿no? Puede ser como en un bosque, alejado totalmente de la ciudad y no tiene ningún tipo de luz. De repente observan que hay un coche que circula a mucha velocidad, lo que te asusta y te hace reaccionar de forma brusca girando el volante para evitar un posible accidente. Entonces, quiero que me escriban en el chat por qué, o sea, el motivo de este comportamiento desde una perspectiva conductista y una perspectiva conductivista. Si quieren, pueden responder unos al conductismo y otros a la perspectiva conectivista para hacer la comparación entre ambas. Uy, perdón. Les dije que les iba a preguntar luego, así que a ver si se quieren animar. ¿Por qué dieron el volantazo desde la parte, desde el modelo conductista? ¿Cómo lo podríamos explicar? Uy, perdón que me pasé. Es que, acá que no estaba viendo. Ari nos contestó el pensamiento. Gracias, Ari. El pensamiento es la capacidad que tienen las personas de formar ideas y representaciones de la realidad y su mente. Muy buena definición. Gracias, Aris Miguel. Anímense. Bueno, veo que hoy no me quieren acompañar, me quieren dejar sola en la explicación. No pasa nada, no se lo tendré. Vale. Gracias, Catherine. Fue una respuesta para sobrevivir. Ok, esta respuesta sería una perspectiva conductista o cognitivista. Entiendo que conductista a lo mejor. Conductista, exacto. O sea, está como tengo un estímulo, ¡zup! Mi organismo directamente es como, haz esto para sobrevivir. Ok, sí podría ser. ¿Alguien más que se anime? El tema es que en el conductismo simplemente sería como estímulo-respuesta. Viene alguien y yo directamente trato de poner el accidente. ¿Cómo creen que sería desde una perspectiva cognitivista? Vamos a cortar más la pregunta.
¿Qué proceso habría entre medias o pudiera haber habido entre medias para precisamente que lo pudiéramos analizar desde la perspectiva cognitivista? Les doy una pista para que se vayan animando por si alguien quiere añadir algo. La parte es que obviamente, claro, si en la parte conductista es, ok, viene un coche rápido y yo me volteo, pero en realidad siempre hay un proceso mental porque somos seres mentales, ¿no? Entonces, en realidad por eso ahí vemos el reduccionismo que tenía la conducta, en la perspectiva conductista. A ver si alguien escribió. Hay una reacción automática. Ajá, exacto. Entonces, al final es una reacción automática, pero en realidad a veces no es tan automático. Lo que quiero decir es que a veces hay procesos mentales y que estos procesos son muy rápidos, pero en realidad, ajá, dice Alberto, el instinto de supervivencia cognitivista. Bueno, el instinto no sería conductista, porque ahí vamos como a una respuesta automática. Ahí no metemos la mente. De hecho, ese tipo de estrategias de supervivencia funciona con el sistema nervioso autónomo y esto ni llega al cerebro, o sea, directamente el cuerpo reacciona, pero ni siquiera esa información llega al cerebro para que sea procesada. Entonces, eso sí que es instintivo y ahí sería conductista. Pero en realidad siempre hay un pensamiento, o sea, no siempre, siempre, pero sí en muchas ocasiones hay pensamientos rápidos que es, caray, me va a chocar, entonces, ¿no? O qué susto, me va a chocar. Entonces, hay un pensamiento en el que dice, si no me aparto, este tipo me lleva por delante. Ajá, exacto. Muy bien, Catherine. El pensamiento, ajá, aun dura unos segundos, a veces hay un pensamiento. Por eso, aunque sea un pensamiento y sea una respuesta automática, obviamente, la mayor parte de las veces hay un pensamiento, ¿vale? Entonces, eso lo que, aunque sea muy rápido, es, me aparto porque si no, este tipo me lleva por delante, ¿vale? Entonces, bueno, no me voy a clavar más acá, vamos a terminar, ya nos queda poquito para que tengamos un ratito para hablar. Esto ya lo habíamos puesto antes. Entonces, bueno, precisamente ahorita les contaba que mm, sí, sí, la parte, perdón, que vuelvo de la teoría del procesamiento de la información con la analogía de la mente como ordenador. Entonces, obviamente, esto sucedió cuando empezaron a llegar los ordenadores, ¿cierto? O sea, porque obviamente antes no existían, pero pues esto fue, pues yo creo que a finales como por los 90 o así, o más o menos, de los 1900 claro, cuando yo era pequeña, o sea, eso lo viví yo, que me ve muy joven, pero ya una tiene currículum. Entonces, bueno, precisamente con la llegada de los ordenadores, los psicólogos empezaron a comprobar las similitudes que tenían con la mente humana, porque en realidad, bueno, el procesador de un ordenador más bien, no es que la mente se asemeja a un ordenador, sino que los ordenadores están hechos hasta cierto punto como a semejanza de una mente, ¿no? En realidad es un procesador, ¿no? Y hemos dicho que la cognición es un procesamiento de la información. Eso es lo que hacen las computadoras. Entonces, bueno, pues precisamente con todos los modelos que también se desarrollaban con la llegada de los ordenadores, los psicólogos pudieron comprender la complejidad de la cognición humana precisamente utilizando estos elementos para la semejanza, como para hacer, para extraer y conclusiones a partir del funcionamiento de este sistema artificial. El uso del ordenador como una herramienta para pensar cómo la mente maneja la información es lo que generó la analogía de la computadora, es lo que yo les decía. Al final el ordenador no es tanto que la mente se asemeja a un ordenador, sino que el ordenador más bien está hecho para que funcione como una mente humana. Y fíjense ahora, eh, pues se me acaba de ocurrir que al hilo precisamente de estas cuestiones, qué interesante, bueno, ahorita con la inteligencia artificial, ¿no? Porque eso sí realmente está hecho para que funcione como una mente humana a todos los niveles, es increíble, ¿no? Entonces, al final, cómo ha ido evolucionando y posiblemente, pues bueno, en psicología esto veremos numerosos estudios en esta línea precisamente con el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, bueno, los ordenadores al final funcionan como la mente en el sentido de que cuentan o manejan un conjunto de operaciones. Es decir, también ellos transforman información, la almacenan, la usan y producen una salida, ¿no? Que es la recuperación de la información. Nosotros cuando escribimos, el ordenador transforma la presión que ejercemos en las distintas teclas, las traduce en letras,
las letras en palabras, la información se almacena en documentos, pero luego también esa información que nosotros vamos guardando, o por ejemplo los programas, esa información la utilizan para otros procesos, por ejemplo, cuando tienen que ejecutar determinados programas y también tienen una salida, ¿no? A veces nos puede dar un documento, nos puede dar un diseño, nos da una impresión. Entonces, como ven, es el mismo funcionamiento. Nosotros introducimos información en el ordenador que internamente se procesa para generar un output. Entonces, al final siempre es entrada, proceso y salida. Em, y bueno, esto es más o menos lo que ya les comentaba. Entonces, bueno, ¿qué más? Para ahondar un poquito más, ya estamos terminando, para la teoría del procesamiento de la información. Precisamente lo que permitió el encontrar los ordenadores, bueno, el auge de los ordenadores más bien, es que les decía más bien que los métodos de investigación a veces estaban como no eran suficientes o estaban un poquito escasos para poder dar respuesta a la necesidad de estudiar los procesos internos. Pero precisamente los ordenadores, está curioso que los ordenadores que alguien los pensó fueran los que generasen las ideas para analizar el pensamiento, ¿verdad? Dieron la pista para poder ver cómo analizar estos procesos mentales. Y entonces, de esta manera o desde este enfoque, lo que conciben como los procesos mentales son una serie de fases o estadios o etapas, ¿no? Cada estadio recibe una información de entrada, opera sobre esa información transformándola de alguna forma y produce una información de salida. Esto, por ejemplo, yo les estoy ahora no dando la clase. La información de entrada sería lo que están viendo en pantalla y también lo que están escuchando de mi voz. Sus cerebros posiblemente están operando con esa información y la están transformando de alguna manera, en el sentido de que lo están bien memorizando. Bueno, en primer lugar, espero que prestando atención. En segundo, memorizando, pero también es muy posible que ustedes estén relacionando algo de lo que yo estoy diciendo con algo que ya saben. ¿De acuerdo? Con algún otro conocimiento que ya tienen sobre psicología, sobre cognición, sobre pensamientos, incluso sus propias opiniones y experiencias personales. Y a partir de ahí se produce una información de salida, que en este caso puede ser un pensamiento. Ustedes pueden estar pensando algo sobre eso o igual están tomando notas. También podría ser un producto de salida, ¿vale? El funcionamiento final del sistema es el resultado precisamente de este conjunto de operaciones pues, que funcionan en distintas fases, transforman la información que se recibe inicialmente. Entonces, em, las fases en algunas partes son como seriales, hay un procesamiento en algunas partes que es serial, pero también hay una serie, como decíamos antes, de procesamiento que es en paralelo. Pero desde esa perspectiva, el pensamiento es la fase central del procesamiento de la información, precisamente porque nos permite a nosotros construir una respuesta basada en representaciones mentales, que hemos dicho que las representaciones mentales pueden ser de objetos, hechos o personas, y que a veces las representaciones las tenemos en imagen, pero también puede ser, de hecho, incluso cuando recuerdan un hecho, ustedes es muy probable, o no sé si soy yo que estoy muy visual, es probable que ustedes lo recuerden en forma como de película, de forma visual, ¿no? Es muy curioso. Al menos a mí me pasa, no sé si a ustedes también, luego me cuentan. Entonces, bueno, obviamente en esta parte del procesamiento, el pensamiento es el elemento clave que precisamente es el que permite que todo ese proceso que estamos hablando, todo ese procesamiento se produzca. Entonces, de nuevo, pues bueno, hay una entrada de información, el proceso de la salida. Y acá, de nuevo, en este proceso, que es el esquema que hemos visto antes, acá el pensamiento tendría un papel central, ¿de acuerdo? Porque nosotros a la hora de procesar la información la estamos pensando. Es cierto que hay una parte del procesamiento de la información que es inconsciente, eso es cierto. Hay una parte en la que yo, por ejemplo, estoy atenta a la clase, estoy atenta al chat, estoy atento a lo que le estoy contando, pero el cerebro capta toda la información que hay alrededor. Entonces, obviamente escucho el carro que acaba de pasar, escucho a lo mejor un ruido de un vecino. Entonces, nuestros cerebros captan esa información aunque no sea de forma consciente. Entonces, y eso lo vamos procesando. Solo que obviamente cuando lo hacemos a nivel consciente, el pensamiento, nosotros pensamos lo que procesamos la mayor parte de las veces, ¿no? Estamos diciendo, ah, no, pues claro, esto tiene relación con esto, con esto. Ah, no, pues qué curioso esto, esto. O, ah, pues no me parece tan interesante esto, esto, ¿no? Entonces siempre hay una parte que es el pensamiento. Bueno,
la pregunta, ¿cuánta información somos capaces de procesar? ¿Somos un sistema ilimitado o somos como las computadoras que llega un momento de cuando ya tocamos la RAM y ya todos los gigas que venimos, ya qué pasa, ¿no? Entonces, bueno, eh, perdón, este es un ejercicio que tenía, pero no lo podemos hacer porque no estamos en presencial, se me coló esta diapositiva. Eh, bueno, en realidad sí hay un límite en la información que procesamos. Y en psicología cognitiva lo llamamos chunks, que es un término que utilizó George Miller fíjense, en 1956. Los chunks hacen referencia a unidades elementales o bits de información, ¿no? Si estamos utilizando como esta metáfora de la computadora. Entonces, Miller decía que las personas podemos retener el número mágico 7, ¿no? El mágico número 7, porque decía que más o menos de promedio nosotros, eh, en realidad es más menos 5, o sea, más menos 2, perdón, 5 más menos 2 elementos de información. Entonces hay veces que retenemos 3 y hay veces que retenemos 7. Pero bueno, en general es como un número en el que nosotros, por ejemplo, cuando estamos repitiendo números, habitualmente, esto recuerden, de nuevo, es a nivel de promedio. Habrá personas que recuerden más y personas menos, pero habitualmente las, lo que podemos retener en la memoria inmediata habitualmente son 7 elementos o 5 más menos 2, porque obviamente hay oscilaciones, ¿no? Puede ser que sean 7 o que sean 5, ¿de acuerdo? Ahí estamos. Perdón, entonces, los procesos de codificación, como ya hemos estado hablando y les estaba mencionando, hay dos tipos de procesos. Uno, para codificar, o sea, nosotros, perdón, ay, discúlpenme un segundito. La información que entra por nuestros sentidos debe ser transformada, eso ya estamos de acuerdo, lo he repetido varias veces, pero precisamente ese proceso lo llamamos proceso de codificación. Y ese proceso lo hay de dos tipos. Uno, procesamiento en serie, que es procesamiento secuencial y obviamente cada paso depende de que se cumpla el anterior y entonces así se hace como una cadenita. O el procesamiento en paralelo, que en este caso son procesos independientes. Y yo les decía, obviamente nuestro cerebro está haciendo procesamiento en serie en algunos elementos, pero en algunos otros elementos lo está haciendo en paralelo porque están escuchando, hablando, memorizando y entonces son procesos que se generan en paralelo, que son independientes y que suceden a la vez. ¿Vale? Porque ustedes están leyendo, están escuchando, son dos procesamientos que van en paralelo y suceden a la vez y que son independientes de ellos. Entonces acá ya para terminar, si no recuerdo mal, a ver, no, pues ya ¿cuánto me quedaba? No, pues sí me queda, perdón. Eh, Pensé que ya con ese ejercicio, bueno, queda solamente este poquito, ya les dejo ahorita espacio para las preguntas. En la teoría modular de la mente, que es un modelo que pues posterior en el tema del cognitivismo y del tema de los ordenadores, ellos lo que sostienen es que en realidad la mente tiene módulos funcionales independientes y que cada módulo es específico para cada dominio, que es automático que se activa por estímulos que recibimos de los demás, perdón, del exterior, y que, digamos, a nivel de información están encapsulados, tienen información encapsulada. Y entonces el sistema, perdón, la teoría modular, su máximo representante fue Fyodor, ¿no? Y precisamente considera que este proceso que estábamos hablando de captar, representar, almacenar y procesar información, siempre lo hace a través de sistemas o módulos cognitivos. ¿Qué otros modelos tenemos en ciencias cognitivas? Bueno, pues por un lado el conexionismo que yo les decía que es como el último, más o menos la evolución de la teoría cognitiva, la computacional, junto con todos los avances en el conocimiento de la neurociencia y de las redes neurales, lo que asemeja el conocimiento o el funcionamiento es con las redes neuronales, de manera que no son módulos aislados, como decía Fyodor, sino que en realidad estos módulos siempre funcionan de manera conectada unos con otros, asemejando, bueno, el funcionamiento de la neurona, que obviamente cada neurona recibe inputs, pero obviamente los emite y los funciona a partir de las relaciones con otras neuronas anexas, ¿no? Incluso, bueno, más alejadas porque va haciendo conexión unas con otras. Entonces, tomaron como modelo precisamente las redes neuronales para el modelo del conexionismo. Entonces, la parte de la idea de que la red neuronal es un hiperespacio de conexiones,
que obviamente puede haber conexiones inhibitorias y excitatorias. Hay neuronas que se dedican a estimular a otras y otras que precisamente lo que hacen es reducir la activación de las diferentes neuronas que tiene alrededor y precisamente esta diferencia de fuerzas entre las que excitan y las que inhiben es lo que se llama un patrón de conectividad y que puede cambiar de acuerdo con una regla de aprendizaje. Si yo estoy, por ejemplo, mi sistema está, mi sistema de atención está prestando atención a esto, de manera que está inhibiendo toda la conexión que me está generando, por ejemplo, no sé, el ruido ambiental, ¿no? Ahorita no hay mucho ruido, pero en el caso de que lo hubiera. Entonces, al final, la huella que se refuerza es, o ustedes si lo están escuchando, la huella que van a reforzar es la que están escuchando ahora. Pero siempre hay para atender algo, siempre hay que desatender a otras cosas. Entonces, esto funciona con las reglas de aprendizaje, de manera que obviamente cuanto más reforcemos determinadas rutas neuronales, es más probable que nosotros tomemos o nuestro cerebro tome esa ruta como la habitual, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros siempre vamos por la autovía México-Pachuca y siempre vamos por ahí, pues nuestro cerebro va a tender a ir siempre por ahí. Si de repente no va a ir por la comarcal, ¿de acuerdo? Entonces, siempre tengan en cuenta que es como la que más transitamos es la que genera como la huella de aprendizaje. Además, por otro lado, una red neuronal debe concretar una función de output, es decir, tiene que generar un elemento, un resultado de esa conexión. Y bueno, modelos alternativos, por ejemplo, es la perspectiva 4E. Acá uno de sus principios es que la cognición es una manipulación de representaciones que tienen un poder explicativo limitado. Para ellos, la analogía mente-máquina no es correcta. Sin embargo, para ellos lo que consideran es que la mente es una parte incorporada o incrustada con el mundo. No podemos solamente limitarnos a lo que pasa dentro de nuestra cabeza, sino que en realidad es un elemento que se integra con el mundo, también que emerge en la acción, o sea, no solamente es en la parte cognitiva, sino que hay una parte en la que emerge dentro del contexto de la acción. También es extendida porque la mente se extiende con el mundo y que es corporeizada, ¿no? Embody, aquí hay una errata. La mente se integra en un organismo corporeizado como somos nosotros. Entonces, no solamente somos la mente, pero también es toda la información que recibimos a lo largo del cuerpo. Perdón por darles ahí el apretoncito así como al final para que tuviésemos un ratito de comentarios. Esta es el contenido hasta acá. Me encantaría pues ver si tienen alguna dudita.